Sustitución de importaciones. Este modelo se estableció en México y consistió en la protección y fortalecimiento de la industria nacional, encaminada a satisfacer las necesidades del mercado local. La política de sustituciones de importaciones tuvo como base la producción industrial del país, la cual se caracterizó por la fabricación de bienes de consumo inmediato, como alimentos y ropa. Posteriormente, se dio el paso a la producción de bienes intermedios, como fue el caso de la elaboración de refacciones para que no se frenara el proceso productivo. En la década de 1940, el Estado mexicano participó en el desarrollo de ciertos sectores energéticos, como la industria del petróleo, la electricidad y el sistema financiero, en el que destacó la creación de Nacional Financiera, sentando las bases para la creación de la infraestructura básica que encaminara al país a mejores condiciones de bienestar. También cabe mencionar la implantación del modelo económico. Cuando se tiene que escoger entre la agricultura y la industria para elegir un modelo de crecimiento económico, por lo general es un dilema para tomar una decisión. Casi siempre se prefiere la segunda opción, dadas las altas tasas de crecimiento y su valor agregado, lo que repercute de manera considerable en la generación de fuentes de empleo. Sin embargo, esta decisión se ha visto errónea, puesto que estos dos sectores de la economía no pueden progresar si uno se mantiene estancado. La veracidad de esta correlación y aseveración ha sido confirmada por la historia, principalmente en los países ricos, los cuales han crecido gracias al paralelismo que ésta ha mantenido en esos sectores, aunque para ello haya tenido que sacrificar parte de sus recursos naturales y humanos. En el caso de nuestro país, no solo se dio prioridad al sector industrial, sino que, por aún el sector agrícola, se vio en la necesidad de contribuir económicamente y socialmente en este proceso de industrialización y urbanización, aun cuando nunca se sentaron las bases de su desarrollo, investigación y tecnología, quedando por completo al margen de un seno de crecimiento que pudiera revertir los papeles. En este mapa se analiza parte del modelo. Sustitución de importaciones. Se dio en la década de 1940. Consistía en sustituir los artículos extranjeros por los que eran fabricados en la nación, para convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico y controlar los precios del mercado con barreras de entrada y salida de productos. Se deseaba una economía basada en la agricultura, minería y exportaciones. Los objetivos centrales eran lograr una acumulación del capital, lograr una autosuficiencia alimentaria. En el modelo sustitución de importaciones, la población agrícola rural ha servido como un ejército de reserva de fuerza de trabajo, porque aumenta los beneficios del sector manufacturero, aunque la implantación de dicho modelo trajo como consecuencia la generación de los siguientes problemas: alto crecimiento demográfico, alta concentración del ingreso, elevados índices de desempleo y subempleo, falta de ahorro tanto en lo personal como en lo empresarial y estatal. ¿Qué es la sustitución de importaciones? El enfoque de sustitución de importaciones consiste en sustituir bienes y servicios producidos en el extranjero por aquellos producidos domésticamente, en especial los que satisfacen necesidades básicas, como lo que es la energía, los alimentos y el agua. Siguiendo este sendero, las comunidades locales pueden destinar sus recursos a crear riqueza dentro de sus fronteras. La historia. Se puede afirmar que el proceso de industrialización de México ha sido orientado por las medidas de política económica, adaptadas en su momento por el gobierno federal,
Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el panorama empezó a cambiar para la economía de México, aunque la real transformación comenzó a partir de 1940, generándose un proceso que llevó al país de una economía predominantemente agrícola a una industrial, lanzando así una nueva etapa. En el caso de la política de sustitución de importaciones, debe señalarse que esta surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en menor medida de la Gran Depresión, que surge por los problemas en la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El modelo de sustitución de importaciones fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Este modelo fomentó inicialmente el crecimiento de la industria ligera producida de bienes de consumo no duradero, que se convirtió en el eje de la acumulación del capital. De esta forma se desarrolló una industrialización que los analistas del periodo denominaron autocentrada o hacia adentro. El gobierno mexicano apoyó con subsidios y medidas proteccionistas esa industrialización. La inversión pública dio prioridad al sector industrial, al cual destinó casi el 30% de su presupuesto público de ese periodo, y lo invirtió migrando a la agricultura. Durante este sexenio, y con la finalidad de impulsar la industrialización en México, se crearon algunos organismos como lo que es Sosa Texcoco S.A. 1940, el IMSS 1942, Altos Hornos de México S.A. 1942, Cobre de México S.A. 1943, Guanos y Fertilizantes de México S.A. 1943. Y también se reorganizó NAFIN, Nacional Financiera, con el fin de apoyar el proceso de industrialización y revitalizar el apartado productivo del Estado, con el fin de beneficiar a la iniciativa privada del país. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés se siguió impulsando a las empresas privadas, nacionales como extranjeras. En este sexenio se incrementaron las obras de infraestructura en nuestro país, sobre todo caminos y puentes. En la década de los 50 surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales, fundamentalmente medianas y pequeñas, y un gran número de talleres y artesanías se transformaron en pequeñas empresas. Para esto el Estado instituyó en mecanismos de carácter financiero para poder responder a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, creando un rápido proceso de expansión y diversificación de la rama industrial en nuestro país. Lo antes mencionado constituye la primera etapa del modelo de industrialización sustantiva, 1940-1955, que se tradujo en una política económica orientada a promover la expansión y desarrollo industrial en México. Consecuencias del modelo de sustitución de importaciones. Si bien es cierto que durante esos años se vivió una etapa de bonanza en algunas regiones agrícolas, principalmente del norte y noreste de la República, alcanzando la anhelada autosuficiencia alimentaria en el país, la realidad fue que se privilegió solo a una parte de los productores. Fue así como los distritos de riesgo más capitalizados resultaron favorecidos, mientras que se marginó el sector mayoritario del campesinado. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar. En corto tiempo se presentó un vertiginoso desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas y una fuerte inmigración hacia el vecino país, con lo que se hicieron evidentes las repercusiones que el cambio de rumbo provocó sobre el empleo agrícola.
Para fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos en el vecino país y fue conocido como Programa de Braceros. A finales de los años 50 y principios de los 60 se presentó un fuerte estancamiento de la economía mexicana, por lo cual se decidió impulsar la industria pesada del país, desplazando a la industria menor rentable. También en este rubro hizo acto de presencia la inversión extranjera de manera importante. Se reforzó la intervención del Estado en apoyo al crecimiento industrial, se aplicaron medidas para controlar la inflación y se estableció un tipo de cambio fijo como forma de subsidiar la producción del sector privado y el consumo suntuario de los sectores de mayores ingresos. La economía se estabilizó y el PIB creció hasta el 6% de la segunda mitad de los 60. Para lograrlo se aplicó una política de contención salarial. Solamente los trabajadores ocupados en las industrias más dinámicas como lo que es la automotriz y la metalmecánica pudieron percibir una recuperación en sus salarios, mientras que las mejoras salariales para los sectores ocupados en la industria tradicional y la agricultura se vieron truncados. En conclusión, las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento del desempleo y el subempleo, y en consecuencia en un impulso a la emigración de la fuerza de trabajo hacia Estados Unidos. You make me feel